Es como con algunos no nos vemos años y con otros nos vemos siempre, pero igual es el mismo gozo, la misma alegría. Amén. Gloria al Señor. Estaba viendo que el Covilla puede ser mejor oso que el otro, ¿no? El otro oso está un poquito así, como que le falta frijol. Un abrazo para todos los que nos ven, que están en sintonía con nosotros desde sus hogares. Un abrazo fraterno a los que están en las redes sociales y en otros países también, queriendo escuchar la palabra del Señor. Esta mañana vamos a meternos un poquito fuerte la cosa. Amén. Se mete de trigo con yuca, plátano sancochado. Vamos a comer un poquito fuerte, pero vamos a poder comer. Bendito el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Aleluya. Gloria a Cristo. 1 Corintios capítulo 15. Un abrazo especial para los pastores también, las esposas de los pastores. No la veo dirigir un culto a las esposas de los pastores. Hermana Consuelito, hermana Gaby, deben dirigir. Gloria al Señor. Los pastores también dirigir. Aleluya. El culto al Señor. Gloria a Cristo. Muy bien. 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 20 hasta el 28, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, no dejen de bendecir al Señor. Mantengan sus Biblias abiertas para considerar la palabra del Señor. ¿Saben ustedes que existen muchas doctrinas que surgen cada día y que vienen de tiempos antiguos, algunos, creando dudas, interrogantes en cuanto a la deidad de Cristo? Algunos afirman que Dios, el Padre es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Que no tiene la misma jerarquía del Padre. Y este texto pareciera como que así lo dice, ¿no? Porque dice el verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo
Se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si se ve, pues el Hijo mismo va a sujetarse. O sea, Dios está por encima del Hijo, y de hecho, así es como se tiene que ver, ¿no? Entonces, surgen corrientes doctrinales para decidir que Cristo en realidad no es Dios. Igualdad, poder y jerarquía de Dios el Padre. Y en toda la Biblia encontramos a Dios siendo pues Dios, ¿no? El mismo Señor dice que nadie sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo resucita entre los muertos y le dice a las mujeres, ¿no? Todavía no he subido a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, versículos van y vienen para querer demostrar que no hay una igualdad, que hay una diferencia entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito nombre del Señor. Vamos a tener un panorama, no son temas muy amplios, pero vamos a dar un panorama como una base para entender, sobre todo tener entendimiento de la deidad divina, porque eso es importante, conocer quién es Dios. Ahora, según Isaías capítulo 43, verso 3, dice que desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios, dice. Entonces Dios es Dios porque es eterno, porque siempre existió. Mucha gente se pregunta y dice, ¿qué había antes de Dios? ¿Cómo surgió Dios? Pues de hecho que en este momento nuestra mente terrenal no puede entender ese aspecto que es un misterio, pero antes de Dios existía Dios, porque Dios no es un ser existente que tiene principio y fin. Dios no tiene ni principio ni fin, dice la Biblia. Bendito el Señor. Uno podrá romperse el coco tratando de saber o querer entender cómo surgió Dios, de dónde surgió Dios. Pero Dios es eterno, siempre existe, siempre. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. En Colosenses, para que tengamos una idea, bendito el Señor, cuando nos habla de Cristo, miren lo que pasa. En el verso 15 del capítulo 1 de Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, entendamos, antes de la creación del mundo, de este universo con todos sus planetas y del ser humano, existía un reino, o existe un reino, desde antes de la creación de este mundo, el reino de los cielos. Pero Dios creó el reino de los cielos. ¿Y lo hizo a través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. A través de Cristo, porque dice claramente, Él es la imagen. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay,
dice, en los cielos, y la que hay en la tierra. Es decir, refiriéndose al reino de los cielos, Él es el creador. Él creó todas las cosas. Y todas las cosas está involucrado e inmerso los seres celestiales. Por eso más abajo dice, sean dominios, amén, sean principados, sean potestades, o sea, seres vivientes, y el reino de los cielos como lugar de residencia. Ambas cosas fueron creadas por el Señor. Y Él es antes de todas las cosas, dice. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas creadas, sean físicas o de seres o criaturas celestiales, en Él subsisten. ¿Qué significa en Él subsisten? Que Él es, para tener una idea, ¿no? Él es la energía de vida. Él es la vida. Gloria a Dios, aleluya. Todas las cosas subsisten por Él. Aleluya. Se sostienen por Él. Tu corazón y el mío laten por Él. Aleluya. Tenemos vida por Él. Porque hemos sido creados por Él. Gloria a Dios. La Biblia, que es una manifestación de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que conozcamos, fue diseñada para el hombre. Las escrituras no fueron diseñadas para los ángeles, ni para los arcángeles, fueron diseñadas para el ser humano. El ser humano, dice la Biblia en hebreo, que fue creado poco menor que los ángeles. Es decir, su jerarquía de poder y de entendimiento no es igual al de los ángeles. Los ángeles nos superan en fuerza y en potencia. Amén. Son superiores a nosotros en todos los aspectos. Entonces nosotros fuimos creados menores que ellos, como seres terrenales. Aún en el estado de perfección, fuimos creados menor que los ángeles. Adán, cuando todavía no pecaba y estaba en su 100% de coeficiente, de capacidad espiritual y física, con toda esa potencia en que Dios creó al hombre y a la mujer, ellos seguían siendo menores que los ángeles en fuerza y potencia. Gloria a Dios. Fueron creados del polvo de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Con el pecado, su condición es peor. O sea, si el hombre es menor que los ángeles, no están en una condición pecaminosa. Con el pecado, pues sea mucho más pequeño todavía, ¿no? Porque el pecado embruteció al hombre, cegó el entendimiento del hombre. No le podía resplandecer la luz del Evangelio. ¿Cuál es la luz del Evangelio? Los misterios del reino de los cielos. Aleluya. Cristo dijo a ellos, yo les hablo por parábolas, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Mas a vosotros les hablo más exactamente el misterio del reino de los cielos. Mi evangelio. ¿Entienden eso? Ahora, el hombre, al no entender el misterio del reino de los cielos, que lo podía entender mejor estando en su condición primaria, cuando todavía no había pecado, podía tener un conocimiento mayor, pero ahora en el pecado y no teniendo la revelación
porque su mente se encegueció, el Dios de este siglo nubló el entendimiento, entonces peor, no alcanzan a entender cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Porque esas cosas, esas revelaciones que no han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ahora las revela por su palabra a sus hijos. Como en esta mañana, que a través de su palabra vamos a tener una mejor comprensión del reino celestial. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Él no las puede entender. Su raciocinio humano no puede entender las cosas de orden espiritual, esos misterios, esa gloria, no las puede entender. Ellos rechazan rotundamente toda manifestación sobrenatural de Dios, porque en ellos solamente existe la lógica terrenal, su lógica humana. Lo que no esté encuadrado en la lógica, ellos simple y llanamente la van a rechazar. Para ellos no es coherente, o sea, no es razonable. Y como no es razonable, no es aceptable. Se toma como algo místico, como algo que la gente inventa para engañar, para entretener, etc. Entonces, lo que quiero decir es que el ser humano en su estado natural, sin Dios y en el pecado, no puede comprender. Si los mismos hijos de Dios, los creyentes que han sido libertados, que han sido salvados por Cristo, todavía están en un proceso de aprendizaje que demora tiempo. Aleluya. Cuanto menos los que no conocen al Señor. Aleluya a Dios. Por eso es que el Señor nos deja su palabra, ¿no? Las Escrituras, su palabra, que es la revelación de Dios, la revelación de muchas cosas, la revelación de Dios en su deidad, la revelación de Dios en su centro de operaciones, que es el cielo, el reino celestial, la revelación de Dios en cuanto al origen y la formación de los demonios, la revelación de Dios en cuanto a las consecuencias del pecado y la forma en que Dios planificó la salvación del hombre. O sea, esas revelaciones de su amor, de su misericordia, fueron plasmadas por escrito para que nosotros la entendiésemos. Pero, al igual como una persona para enseñarle a un niño utiliza figuras, utiliza historias, relatos, trata de hacer entender al niño en su capacidad de niño para que puedan comprender el conocimiento que se le quiere dar. Así Dios utilizó parábolas, Dios utilizó ejemplos, Dios utilizó cuestiones de esta vida para enseñarnos y aplicar sabiduría de Dios para que nosotros lo entendamos, ¿no? Él dice, el sembrador salió a sembrar. Y entonces tiró la semilla y parte de la semilla cayó junto al camino, el otro cayó entre pedregal. O sea, esa forma de historia, esa forma de cuento, esa forma sencilla para entender, el Señor lo aplicó. Y en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los relatos son sencillos. Porque nuestra mente no puede captar la dimensión de los misterios de Dios, ni de su deidad, ni de su gloria. O sea, esas son cosas que uno tiene que ir comprendiéndolas. Aleluya. Y por eso Dios nos la da poco a poco, para ir entendiendo, para ir comprendiendo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Y usa las historias de los hombres que vivieron en su época con Dios. Abraham, Moisés,
y todos los hombres, los patriarcas, cada uno en su circunstancia, en su forma, en sus milagros que Dios hizo con ellos, en las cosas que ellos hablaron, en lo que profetizaron, en la manera en que pensaron y dijeron las cosas, fue escrita para que, tomando esos aspectos, vayamos construyendo nosotros la idea genuina de quién es Dios y cuáles son sus planes. ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre del Señor. Entonces, encontramos que Dios, cuyo nombre es plural, porque Dios es un nombre plural, que se puede entender que hay varios. Dios, cuando decimos Dios, estamos hablando en plural. De entrada, encontramos a un Dios manifestado, como si fuera varios personajes, pero no lo es uno solo. Pero es un centro total, ¿no? En el cielo, Dios es conocido por los seres celestiales, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, conocen a Dios en su verdadera dimensión. Ellos le conocen en su forma como es. Nosotros todavía no. Nuestro estado humano y terreno no nos permite ese privilegio. Por eso la Biblia le dice al ser humano: no hay hombre que vea a Dios y viva. Así dice: no hay hombre que vea a Dios y viva. O sea, es imposible para el hombre ver a Dios. Moisés fue el único hombre que tuvo el privilegio de ver las espaldas de Dios. Dios le dijo: yo pasaré y tú verás mis espaldas. Es lo más que te puedo mostrar. Y así fue. Porque era la gloria, la magnificencia, sobrepasa la capacidad de resistencia humana. La gloria de Dios sobrepasa. El hombre en su estado terrenal no puede. Es como querer estar cerca del sol, que es un astro creado por Dios. Y nosotros no podemos estar cerca del sol. Nadie puede llegar al sol. Un loco quería ir al sol. Y el otro le decía que era imposible, que se iba a chicharrar. Y digo: no te preocupes, yo me voy de noche. Así es el hombre, ¿no? Razona de esa manera. O su razonamiento es loco. Entonces, la gloria de Dios es tan grande que es imposible llegar a tener ese encuentro. Pero en el cielo, según las Escrituras, nosotros tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo de gloria, es lo que está diciendo. Nuestro cuerpo será glorioso, no de carne y hueso, sino un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial, donde sí, a través de esa condición, sí podemos ver a Dios tal como es. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice: ahora vemos oscuramente, como un espejo, pero un día veremos tal como es. Y conoceremos cómo fuimos conocidos. Se habrá un despertamiento de la comprensión tal que conoceremos cómo fuimos conocidos. Es decir, cómo fue que Dios nos creó, para qué, en qué circunstancias. Todo eso lo entenderemos claramente en el cielo. Gloria a Dios. Y veremos a Dios. Lo veremos. Gloria al Señor. Ahora, la deidad de Dios está en discusión por el tema de que
En la Biblia hay una manifestación trina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es inaceptable para muchos teólogos, porque dicen, es imposible que haya tres dioses, porque aunque digan que es un solo Dios en esencia, que no sé más, están considerando tres dioses, porque ustedes consideran a Jesucristo aparte del Espíritu Santo y al Espíritu Santo aparte del Padre. O sea, son tres dioses, eso es imposible. Hay un solo Dios, dicen los teólogos, los unitarios, Jesús solo, los testigos de Jehová. Todos ellos afirman que Dios no puede ser tres personas, que Él sí puede tener a alguien. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman que Jesucristo es un ángel. En el mismo capítulo de Colosenses que hemos leído dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. ¿Ya ves? O sea, fue el primero en ser creado, dice. Cuando dice ahí, el primogénito de toda creación. Bendito el Señor. Lo que ellos no comprenden o no quieren entender, que vuelvo a reiterar para que lo entiendan ustedes, que la Biblia fue dada para que el hombre comprendiera por medio de cosas que le fueran comprensibles. La Biblia no es una revelación directa de Dios en su sentido completo, sino es un libro que nos enseña de Dios, pero usando muchos elementos para tener una comprensión, porque nuestra mente es terrenal. Entonces hay que entender que cuando la Biblia declara acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está tomando forma para que sean comprensibles para nosotros. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo significa la palabra, ¿no? Porque se puede traducir, en el principio era la palabra, que es lo mismo que decir, en el principio era el verbo. El verbo o la palabra estaban con Dios. Cuando dice estaba con Dios, puede ser que esté al lado, ¿no? Puede ser que sea su ayudante, puede ser. Pero termina diciendo, y el verbo o la palabra era Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, los ángeles en el cielo tienen una comprensión clara de quién es Dios. Para ellos Dios no es un nombre atribuible a ningún ser creado. Es como su papá o el mío, sea que esté vivo o no. Para usted está claro que papá hay uno solo. Que el otro puede haber actuado en reemplazo, pero no es tu papá. Es el marido de tu mamá que te ama, pero no es tu papá. Mamá hay una sola. La madrastra puede ser muy amada, te ama como un hijo, te quiere, te protege, pero no es tu mamá. Porque mamá es una sola. Nadie puede reemplazar. Pues Dios en el cielo, ante el criterio de todos los seres creados, Dios es Dios, no hay otro Dios. Aleluya. ¿Entienden? No hay otro Dios. Ahora, ¿cómo se ha personificado Dios en el cielo? Para que los ángeles puedan comprender. Hay una cosa que, por ejemplo, nosotros pasamos por alto. Los ángeles, cuando digo ángeles, estoy involucrando a todos los seres celestiales. Arcángeles, querubines, serafines. Los ángeles o los seres celestiales, ellos sí saben todos los mecanismos de operación para la salvación del hombre.
Ellos saben cómo se inició todo el propósito de Dios para salvar al hombre. Ellos lo saben perfectamente. Ellos saben lo que Dios hizo. Ellos saben cómo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Ellos lo saben. Ellos están claros. Por eso cuando usted lee el capítulo 3 o 4 de Apocalipsis, hay una adoración celestial. La adoración está dirigida a Dios el Padre, está dirigida a Él. Dice que los 24 ancianos se postran y extienden sus coronas y adoran a Dios. Y cuando usted entra al capítulo 5 de Apocalipsis, usted encuentra que hay la misma adoración, pero ya no a Dios, sino al Cordero. Y ellos se expresan y dicen: digno es el Cordero de ser adorado, por cuanto ha vencido, dice, ¿no? Y se postran y extienden su corona igual que lo hicieron con el Padre. Jamás los ángeles harían algo así si no entendieran que el Cordero que representa a Cristo es Dios. Porque ellos no van a adorar a nadie que no sea Dios. Ellos no van a adorar a un ángel superior. Cuando Cornelio se le apareció el ángel, y en Apocalipsis también a Juan, se postró, dice, para adorar al ángel. El ángel dijo: no, porque yo soy hermano tuyo y de tus consiervos. Adora a Dios. Eso lo dijo el ángel. Entonces, los ángeles están claros de quién es Dios y conocen el mecanismo de funcionamiento de la salvación y conocen cómo Dios se manifestó de esa forma. Por eso Juan trata de entender o de escribir diciendo: en el principio era el verbo. O sea, en el principio ya existía el verbo, ya estaba el verbo. Ahora, yo le pregunto: ¿en el principio de qué? En el principio que tiene relación con todo lo del hombre. El principio de la creación del universo, el principio de la creación del hombre, el principio de la salvación del hombre, ya era el verbo. Ya estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Como dice Colosenses, Pablo, escribiendo los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. En Filipenses capítulo 2, para darle una mejor consideración a esto, que está ahí mismo de Colosenses, antes de Colosenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice, miren qué interesante esta porción bíblica, hermano. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando a la iglesia y le está enfocando el sentir de Cristo. El cual, está hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Detengámonos ahí. El cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué criatura celestial tiene forma de Dios? ¿Hay algún ser creado que tenga forma de Dios? El único que tiene forma de Dios es Dios. Porque no hay otra forma. Ustedes y yo tenemos forma de seres humanos. Tenemos forma de seres humanos. Algunos nos aplican juego, no nos dicen cosas. Pero nuestra apariencia es humana. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Al perro se le dice perro, ¿por qué?
viendo las características de un perro. O sea, usted no le va a decir gato a un perro, porque el gato tiene su propia naturaleza, es otra especie. Y su especie le brinda las características por el cual decimos es un felino, es un gato. Así es su especie. Pueden tener diferentes razas, pero la especie es la misma. Su especie es felina. Aunque tenga muchas razas, como nosotros podemos ser diferentes en rasgos. Unos son negros, otros son blancos, otros son chinos, otros son piel roja, otros son gordos, flacos, en fin, cada uno ha su lado, una naturaleza, una forma, pero somos nosotros seres humanos. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Aleluya. Aunque por ahí hay algunos que no quieren ser hombres. Creo que aquí no hay nadie, ¿verdad? Y si hay alguien, avisen para volver hombre. Mejor no entremos ahí porque no vamos a entrar en problemas. Podemos diferenciarnos en forma, en tamaño, en, no sé, en rasgos. Pero somos hombres. Aleluya. Y las mujeres son mujeres. Somos seres humanos. Usted no es de otro planeta, usted no es mitad animal, mitad hombre, como los griegos que hacían sus esculturas, ¿no? El cuerpo de hombre con cabeza de perro o con águila, como águila. No, esa era mitología. Adoraban así a los dioses. Pero la realidad es que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Somos seres humanos. Y todo el que nos ve sabe que somos seres. Entonces los ángeles en el cielo saben y están conscientes que Dios es. ¿Quién es Dios? Nadie puede tener la forma de Dios si no es Dios. Aleluya. Nadie puede tener la forma de un hombre si no es hombre. La forma de mujer si no es mujer. Si no es ser humano. El cual siendo, volvamos nuevamente, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, ¿no? Bendito nombre del Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí hay una revelación del principio de la salvación. O sea, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es que el Señor, siendo en forma de Dios, desestima ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Se despoja de su naturaleza divina, de su deidad, de su poder, de su jerarquía, se despoja y se hace hombre. Porque Cristo vino como hombre, Él no vino como Dios. Vino como hombre. Por eso es que se llama Hijo del Hombre. Porque vino como hombre. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Dios, el Padre, decide salvar a la humanidad. Entonces, dentro del propósito y el plan de la salvación, era enviar un Salvador. Pero este Salvador no podía ser un ángel. Tenía que ser Dios mismo. Dios mismo iba a tomar forma de hombre y se iba a convertir en hombre, despojado de su ley. San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice: grande es este misterio. Dios fue hecho carne. Es un misterio, dice Pablo. ¿Cómo es que se hizo carne? No entendemos, pero se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne.
encontramos aquí. No se sabe, porque es un misterio que Dios se hizo carne, cómo es que Dios de repente se desprendió de él para hacerse hombre, sin dejar de ser Dios, que Dios puede todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice la Biblia. Por algo se llama Dios. Aleluya. Dios puede hacer lo que sea. Nuestra comprensión no lo puede entender. No hay comprensión para nosotros en ese aspecto, que es algo que escapa a nuestra capacidad humana. Nosotros estamos acostumbrados a una lógica. Y lo que no está dentro de nuestra lógica nos cuesta trabajo aceptar. Porque va más allá de nuestro entendimiento. Pero la Biblia nos va relatando en diferentes pasajes que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, se convierte, al hacerse hombre, se convierte en el Hijo de Dios. De ahí empieza entonces una relación no como Dios, porque ha dejado su deidad, se ha despojado. Sigamos leyendo Filipenses para terminar de entender. Dice el verso 8, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A partir de ese momento en que Él se despoja de su deidad, de su divinidad, y viene como hombre, expuesto a las mismas condiciones de tentación, de frío, de calor, tal como el hombre tiene que enfrentar la vida y tiene que enfrentar al diablo, de la misma manera. Pero dice la Escritura que siendo hijo aprendió la obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía un libre albedrío y estaba sufriendo las inclemencias del ataque. Cuando Él está en el huerto de Getsemaní, estoy hablando de Cristo, nuestro Señor, Él está en el huerto de Getsemaní, Él siente la presión satánica sobre Él porque viene la muerte. Él jamás, como Dios, jamás ha experimentado la muerte. Jamás ha experimentado el pecado. Jamás ha experimentado el temor como Dios. Pero ahora, estando en la condición de hombre, Él empieza a experimentar. Gloria a Dios, aleluya. Y viene una preocupación tan grande sobre Él que gruesas gotas de sangre comienzan a caer de su frente, que refleja o nos dice de la tensión que Él tenía en ese momento, porque solo una persona que ha llegado a un límite de tensión soportable, cuando uno llega a ese límite, uno puede perder o el conocimiento, a uno le puede dar un derrame facial, o le puede dar una hemiplegia, que es medio cuerpo paralizado, o una parálisis completa, un derrame cerebral. La tensión emocional es tan fuerte que el cuerpo no lo resiste, el cerebro explota, las venas se hinchan, porque la tensión del cerebro es cuando las venas se inflaman,
se hinchan y se rompen. Por eso se produce el derrame. Y ahí es donde la persona va a sufrir consecuencias. Pero él, gruesas gotas de sangre, es como que esa tensión, ese derrame brotó por su frente. Brotó por su frente, de la tensión misma, sudó sangre, sus vasos sanguíneos que tenía en el rostro se reventaron y sudó, por los poros le salía la sangre, por la tensión. ¿Y en qué estaba basada esa tensión? Estaba basada en que él por primera vez experimentaba el dolor, el sufrimiento, la angustia de saber que todo el pecado de la humanidad, toda esa suciedad, esa inmundicia, asquerosidad venía sobre él. Que él iba a cargar en su cuerpo todo eso. Él lo iba a experimentar. Y el temor vino a tal grado que él le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, si es posible, si tú tienes alguna otra forma, evítame este calvario, evítame este sufrimiento, evítame, por favor, Padre. Suplica. Pero el Padre no le responde. El silencio del Padre es la confirmación de que Dios dice: no, tienes que ir a la cruz, tienes que morir, tú tienes que morir. Es que no, la muerte no existe para mí, tienes que morir. Estás en la condición de hombre. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento se enfoca a Cristo como el Hijo de Dios. No lo puede enfocar como Dios por la sencilla razón de que Él se ha despojado de su deidad. Por eso no lo puede enfocar como Dios. Entonces le da el título de Hijo de Dios, para que entendamos. No sé si ustedes lo están entendiendo. Espero que sí. Entonces, ahí es donde viene la confusión para mucha gente. Pero la Escritura claramente dice que Él no es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Por supuesto, pues. Él no puede ser Dios en las Escrituras dadas para el ser humano, porque Él se despojó de su deidad. Pero Él está como el Hijo de Dios. O sea, está en su condición humana como Hijo de Dios. La Biblia le llama el segundo Adán. El primer Adán fue creado por Dios. El segundo Adán vino también igualito. ¿Jesús podía pecar? Por supuesto que podía pecar porque estaba como hombre. Pero dice que aprendió la obediencia y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, cuando el Padre guarda silencio, Él dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue obediente hasta la muerte. ¡Gloria a Dios! La Escritura comienza a dar enfoques acerca del Hijo de Dios y el Padre. Cristo dice en Juan 10:30: el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Ahora, sin embargo, a pesar de que Él no está en la condición de Dios, su obediencia le ha brindado la capacidad de mostrarse en el propósito eterno. Es decir, hubo un momento en que el Señor se mostró en su eternidad tal como Él es. Un día estaba con sus discípulos y subieron a un monte y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Dice que sus cabellos se hicieron blancos como la nieve. Su cuerpo empezó a resplandecer. Y todos los discípulos quedaron atemorizados.
No sabían qué estaba pasando. Se apareció Moisés y Elías. Y Pedro, atemorizado, sin saber qué pasaba, dice: Señor, conviene que hagamos una enramada, es decir, hagamos aquí una choza, un círculo, para morar aquí, contigo, con Moisés y con Elías, ¿no? Como diciendo: ya aquí nos quedamos. Esa transfiguración mostraba, si bien es cierto, él se había despojado de su deidad para cumplir el propósito, el que se haya despojado voluntariamente no le quitaba su esencia. Su esencia seguía siendo de Dios. ¿Comprenden eso? Pero para el propósito humano, él era humano. Pero su esencia, su naturaleza siempre será divina. Por eso es que su sangre no es humana. Su sangre, ustedes saben que el papá es el que aporta la sangre en mayor fuerza que la mamá. Pero en él estaba la sangre divina. Por eso es que su sangre limpia de todo pecado. Bendito nombre del Señor. Él no pierde su esencia, pero él no utiliza su capacidad divina. Él no utiliza su esencia divina para enfrentar al diablo. Él utiliza su condición de hombre. Y le enseña a los discípulos cómo ser victoriosos ante el enemigo. Dice que el Señor oraba toda la noche, se apartaba y oraba toda la noche. Ayunaba. Él estaba en comunión con el Padre. Un día le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no, los discípulos, ¿no?, le dijeron a él, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio de ese muchacho? Por dos razones. Una, por nuestra poca fe. Y dos, porque este género, ese tipo de demonio, no sale sino con ayuno y oración. No le está diciendo que había que ayunar para orar por él. No le está diciendo eso. Lo que le está diciendo es: ustedes no ayunan. Y como no ayunan, no están preparados para enfrentar circunstancias como estas. Si ustedes ayunaran y se presentara esta situación, ustedes tendrían poder sobre él. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. El Señor, amado hermano, manifestó su gloria por su obediencia, por su sujeción, por llevar una vida entregada, negándose a sí mismo, ayunando, orando. Esa negación como hombre hacía que el Espíritu de Dios lo dotara de capacidades sobrenaturales. Él las tenía como Dios en esencia, pero él se había negado a ello. Por lo tanto, no podía usarlo de él como Dios, sino se lo ganaba, como se gana un creyente cuando empieza a buscar a Dios, se dota del poder de Dios. Así igualito lo hizo él. Bendito sea el Señor. Como yo he vencido, vosotros también venceréis. Entonces, el Señor actúa de esa manera, y los pasajes bíblicos que hablan de él, pues lógicamente lo mencionan como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Lo mencionan que está sujeto al Padre. Lo mencionan después del Padre, pero está en su condición humana. El plan de salvación tiene un principio
y tiene un final. ¿Y cuál es el final? 1 Corintios 15. Versos 27 y 28. Para que vean el final. Dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Dónde está esta verdad? En Filipenses 2. Por cuanto se humilló a lo sumo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos los seres doblen sus rodillas y reconozcan que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando dice que es un nombre sobre todo nombre, claramente se sitúa a aquel que le da el nombre en su condición de exaltación porque ha vencido. Y acá lo vuelve a repetir, dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, es decir, el Señor puso todo bajo sus pies, Dios claramente se sitúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios. Dios no está bajo sus pies. Pero luego, y acá viene el final, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, una vez que ya el diablo haya sido lanzado al lago de fuego, una vez que ya haya vencido a todos sus enemigos y lo haya puesto por el estrado de sus pies, una vez que la iglesia ya sea la esposa del Cordero, una vez que se haya cumplido todos los objetivos de la salvación del hombre, entonces dice claramente, es el verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, como en su condición de Salvador, de hombre que ha triunfado, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que sea más fácil de entender, Jesús ha triunfado en la cruz, pero su triunfo en la cruz todavía faltan etapas complementarias. Hay cosas que todavía tienen que cumplirse para redondear la salvación. Por ejemplo, Él nos ha dado la salvación, pero ¿cuándo vamos a disfrutar de esa gloria? Cuando estemos allá en el cielo. Allí se concreta con nosotros todo el sacrificio y el esfuerzo y el amor de Dios cuando estemos en el cielo. Ya, con mi iglesia ya lo completé, ya la tengo aquí. Sonaron las trompetas, los muertos en Cristo resucitaron, luego los que estaban vivos han sido levantados al cielo, ya están siempre con el Señor. Allí se completa el círculo de la salvación para nosotros. Ya estamos en el cielo gozando y comprendiendo todos los misterios del reino de Dios. Ya estamos ahí. Ahora, pero faltan otras cosas. En la tierra todavía queda vigente etapas, porque hay un anticristo, hay una bestia, hay el diablo gobernando, hay una batalla que tiene que ver, que tiene que librarse. Cristo tiene que venir con su sangre y con su iglesia para destruir a todos los enemigos, gobernar por 1000 años, y después viene de los 1000 años, ya viene el gran juicio del trono blanco. Es decir, todo ese proceso de cosas tiene un final. Son lanzados los enemigos de Dios al lago de fuego. El diablo también es preso, es lanzado, y también el anticristo, la bestia, el falso profeta, son lanzados. Se extermina por completo y se produce cielo nuevo y tierra nueva. Se completa el círculo. Ahora, ¿qué es lo que hay? Lo que hay
principio, un reino en los cielos sin problemas, sin enemigos, sin traidores como lo fue Luzbel, que convertido luego en el diablo y su séquito, fueron lanzados al abismo. Se completó el círculo y ahora lo último que se tiene que completar es que el misterio de que Dios se hizo hombre, yo no sé si Él se despojó a sí mismo, es decir, si se desmembró como Dios para formar esa Trinidad, o esa Trinidad ya está en el cielo y simplemente se ha manifestado de esa manera. Pues ese círculo tiene que culminar, vuelve nuevamente a su estado natural, vuelve nuevamente a su estado natural. Ya no hace falta el Hijo del Hombre, porque ya el Hijo del Hombre completó el propósito, ya salvó a los que tenía que salvar, ya se resolvió el problema de la humanidad que estaba a merced del diablo, y el diablo se había apoderado. El diablo ha sido aniquilado, sus seres y huestes celestiales caídas han sido también sepultadas en el abismo, en el infierno, y ahora todo es nuevo por la eternidad. Dios en su estado normal. Y ahora, al igual que los ángeles que conocen a Dios en su estado correcto, nosotros le vamos a conocer y vamos a vivir con el Señor por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Les dije que iba a darles un panorama. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que hablar, pero les doy un panorama para que tengamos claro que en la mente de Dios y en el corazón de Dios hubo un plan específico que tenía que tener un principio y tenía que tener un final. El plan de salvación tiene principio y tiene final. Y una vez que se complete el final, ya no hace falta el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ya no hace falta. Vuelve nuevamente a reinar como Dios. Esa corona que se despojó, ese cetro que dejó para hacerse hombre, lo retoma. Yo he vencido, pues ahora retomo mi lugar. Retomo mi lugar. Por eso la iglesia será la esposa del Cordero, en su esencia ya como Dios, por toda la eternidad. No es hasta que se complete el ciclo de la salvación. No, la iglesia será la esposa del Cordero para siempre. De Dios. Gloria a Dios. De Dios. Porque nuevamente recupera su condición divina, mostrada a todos sus seres en el cielo. Y ahí está. Por eso la Biblia habla del trono de Dios y el trono del Cordero. Así lo expresa. El trono de Dios y el trono del Cordero. Es lo mismo. Es lo mismo. Es un misterio que un día conoceremos allá en el cielo. Le veremos tal como Él es. Y allá en el cielo entenderemos cómo es Dios, cómo funciona, cuál es su mecanismo, cómo se trabaja en el cielo, cómo se moviliza todo en el cielo, las fuerzas que se operan en el cielo, los propósitos que hay en el cielo, porque acá en la tierra, hermanos, tenemos propósitos. El ser humano tiene propósitos. El ser humano construye, el ser humano dice, queremos que este pueblo desarrolle. Hay un propósito de desarrollo. Y mientras más desarrolle, sigue desarrollando más y más y más y más. Y por eso es que hay países que tienen ciudades extraordinarias, pero han sido años de desarrollo. Porque son propósitos. En esta tierra hay muchos desiertos, hay muchas cosas por hacer. Hay más hombres naciendo, más personas naciendo. Y hay propósito. El hombre tiene el propósito de llegar a otro planeta, de formar ciudades en otro lugar. Hay propósitos. Ahora, yo les pregunto, ¿y cuáles son los propósitos que hay en el cielo? Porque tiene que haber propósitos. Cristo dijo, yo trabajo y mi Padre
Padre trabaja. ¿En qué trabaja? Los ángeles trabajan. ¿En qué trabajan? ¿En qué operan? ¿Por qué dice Dios que en el cielo hay un ejército militar, celestial? El ejército de los cielos. Dios mismo se llama Jehová de los ejércitos. Cuando el profeta mandó a su criado afuera para que diera, dice que él vio a los enemigos que habían rodeado y el criado entró todo asustado corriendo. Señor, mi Señor, afuera estamos rodeados de enemigos. Y el profeta oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le dijo: ve y ve de nuevo. Y cuando el criado salió, vio al ejército enemigo, pero encima de ellos dice que vio un ejército celestial que estaba en el aire con carros de fuego, espadas de fuego. ¿Por qué digo esto? Porque ese ejército es celestial. Ahora, la pregunta es: ¿para qué Dios tiene un ejército si en el cielo todo es paz y tranquilidad? Es un guerrero. ¿Asunto de qué Dios tiene un ejército? ¿Habrán otro mundo, otros dioses? ¿Habrá alguna amenaza superior que no está revelada, que no está entendible para nosotros? ¿Qué hay? Se lo dejo tarea para el próximo momento. Es fácil. Por supuesto que no es fácil. Nuestra mente no entiende, no puede captar. Pero están escritas. Y uno tiene que abrirse en signo de interrogación, porque dice: hay ejército. Es como cuando la Biblia dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Se está hablando de que hay muchas casas. Ahora, ¿para qué son las casas? ¿No son para habitarlas? ¿Y cómo las habitan? Porque seremos como los ángeles. ¿Qué? ¿Vamos a dormir de pie? ¿Habrán camas? ¿Dormiremos? ¿No dormiremos? ¿Nos sentaremos a comer? ¿No nos sentaremos a comer? Esas casas tan moradas, tan lujosas, tan gloriosas, ¿qué contienen adentro? ¿Qué hay? ¿Para qué pistas de oro? ¿Hay carros allá? ¿Para qué pistas si no hay vehículos? Todos vuelan. ¿Para qué pistas? De haber vehículos. Un día yo predicaba en la época de la pandemia, hablé de los ovnis. Que mucha gente todavía cree en los ovnis, ¿no? Dice: sí, porque mi marido es el marciano. No lo sé. Pero miren, enfoqué en diferentes pasajes bíblicos. No lo voy a dar ahora porque no es el tema, sino como una copia. En diferentes pasajes bíblicos, que en el cielo hay carros, naves que se mueven, que surcan. Hay naves en los cielos. Están registrados en diferentes pasajes bíblicos. Un día, o lo pueden buscar en YouTube, el mensaje de los ovnis del pastor Fernando Moreno. Ahí lo va a ver, más fácil. Y ahí va a salir usted como un extraterrestre. A lo que voy es que no pueden existir cosas si no tienen un propósito, si no cumplen un objetivo. Amén, aleluya. El hombre ha fabricado sillas y las sillas tienen un objetivo: es que ustedes estén sentados. Las sillas son para sentarse. Pero si estamos volando o parados en el cielo y hay sillas, ¿para qué son las sillas? Gloria a Dios. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tratar de entender, y habrán cosas que no las podremos entender. Como lo dice la misma Biblia, las cosas reveladas
son para los hombres y las no reveladas le pertenecen a Dios. Hay cosas reveladas y cosas no reveladas, que solamente se tienen que aceptar por fe. Tú no te preocupes si hay sillas, si hay mesas, si hay camas. Tú preocúpate por llegar al reino de los cielos, es lo que está diciendo la Biblia. Porque si te vas a enredar, al igual que el pastor Moreno, que para qué hay esto, ¿para qué? Tú procura entrar al reino de los cielos. Ya ahí comprenderemos más claramente. Lo que pasa es que yo estoy abocado al estudio de la Biblia, cosa que usted no lo está. Usted está en la cuestión de su trabajo, tratar de entender a su mujer, procurar convivir con la suegra, y todo eso son problemas muy grandes. Entonces, usted no está en esa capacidad de poder. Pero yo soy pastor y me dedico a esto. Pues yo sí estoy metido, por eso es que mi mente vuela, mi mente corre, y estoy en una cosa y otra cosa, tratando de comprender, buscando en las escrituras las revelaciones, las profecías, los pasajes que puedan darme luz en estas inquietudes. Porque estoy abocado en eso. Y entonces, una vez que yo tengo ya el conocimiento, que puedo probarlo bíblicamente, entonces vengo acá y se las doy a ustedes. Así de facilito para ustedes. Y usted sale, gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo, ahora voy a leer yo. Pero para eso son los pastores, para transmitir las enseñanzas. Porque no es una cuestión de leer, porque es fácil. Yo le diría, hermano, lean la Biblia, ya ustedes vean, saquen sus conclusiones. Pero para eso Dios ha puesto pastores, para eso Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto apóstoles, profetas, a fin de edificar a la iglesia, enseñar a la iglesia, que ellos puedan entender. Así como Cristo le dio entendimiento a sus apóstoles, así como los apóstoles enseñaron a otros. Así fue Dios. Un día yo me moriré y usted enseñará a otros. Y así será. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, para eso Dios llama. Y para eso Dios escoge. Pero una cosa les digo yo. Estas cosas hermosas de Dios, hay que valorarlas. Hay que valorarlas más que su propia vida y su entorno. Sea familia, laboral, estudiantil, lo que sea, económico, estas cosas hay que valorarlas más. Porque estas cosas tienen principios eternos. Lo otro se termina en cualquier momento. Usted construyó una casa tremenda, en un terremoto, pum, 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 abajo. Se acabó la casa. Pero esto no, esto tiene principios eternos, esto no se acaba. Gloria a Dios. Esto nos va a llevar a dimensiones extraordinarias. Un día conoceremos todas las cosas más claras que nunca. Nuestra familia que ha muerto en el Señor, los creyentes que han fallecido en el camino del Señor, sirviendo a Cristo, tal vez sin tener mayor comprensión de lo celestial, ellos se han ido al cielo y ellos en este momento, ellos dicen, si mi pastor conociera lo que yo conozco ahora, si el pastor Moreno viera lo que yo estoy viendo ahora, bendito el Señor. Y que allá es que se abre de él, se revela todo. Y allá donde, así era. Así era. Pero acá nos hacemos un mundo con doctrinas, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Yo estoy claro quién es Dios, qué hizo Dios por mí, cómo se manifestó el plan de salvación. Y para mí Cristo es Dios. ¡Aleluya! Es Dios en su esencia, porque es el único que tiene la forma de Dios. Es Dios porque lo adoraron y se dejó adorar. Es Dios porque puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, y ese es un atributo único y exclusivo de Dios.
Donde quiera que hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos, dijo Cristo. ¡Gloria a Dios! Eso no lo puede hacer ni siquiera el diablo. El diablo no puede estar en dos lugares a la vez. Pero Cristo sí. Es omnipresente, es omnipotente. Todo lo sabe. No había necesidad que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Nadie tenía que decirle quién era el hombre. Gloria a Dios. Él todo lo sabe. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él le dijo a los fariseos: antes de Moisés soy yo, antes de Abraham, antes que Abraham fuera, soy yo. Y la gente no entendía, pues eso decía hereje, blasfemo. Un día sanó un paralítico. Con esto termino. Y la gente le reclamó porque había sanado el paralítico el sábado. El sábado era el día de reposo para los judíos. Para los judíos, no para nosotros. Comenzaron a murmurar. Y el Señor, que sabe todo, dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Porque él había dicho que te perdono tus pecados. Y ellos dijeron: ¿quién es este para perdonar pecados? Se cree Dios. Entonces dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Ese es un atributo de Dios. Le digo al paralítico: levántate, vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó el paralítico y se fue. Él mostró en algunos momentos su condición divina. Hubo un momento en que él manifestó su condición divina, pero no la usó como el propósito para la salvación, sino la manifestó para que pudieran entender quién era él. Por eso cuando él pregunta a sus discípulos, él dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está hablando como hombre, el Hijo del Hombre. Pues bueno, uno dice que eres Elías, otro dice que eres Juan el Bautista que resucitó de los muertos, otro dice que eres Jeremías. Y vosotros, le dice, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hubo una revelación de su deidad, a pesar de que la revelación estaba concentrada para el ser humano como el Hijo de Dios. No pasaba de ahí. Pero su esencia, porque su esencia era divina. Por eso, para mí es claro que Jesucristo es Dios. Y siempre el enemigo ha querido cortar ese aspecto del Señor, que Él es Dios. No es Dios, no es Dios. Sí es Dios. Dios se hizo hombre. Que en la humanidad actúa como hijo de Dios, como hijo del hombre, es otra cosa. ¿Me entiende? Es como que usted es dueño de la empresa, pero usted se pone como gerente. ¿Quién es el gerente? Pero usted no es el dueño, sí, pero soy gerente también. Yo lo administro. Ah, bueno. Entonces, como decía alguien, un político, ¿cómo quieres que te responda? ¿Como presidente o como candidato? A veces somos dudables. ¿Cómo quieres que te conteste? ¿Como padre o como amigo? ¿Cómo quieres? En el púlpito yo soy tu pastor, pero en la reunión soy tu amigo. Aleluya. En el púlpito te puedo meter padre, en las reuniones también, pero haces tu amigo. Prefiero reírme contigo. Ya después te pongo disciplina. Hermanos,
Cristo es el todo para nosotros. Como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Bendito nombre del Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si hay alguien en esta hora que diga, pastor, ore por mí, porque es tanta la misericordia de Dios, es tanto el amor del Señor, que verdaderamente yo no lo merezco. Pero qué bueno es saber que Dios me ama y que hizo todo lo que hizo para salvarme, siendo yo nada, siendo yo tan pequeño, tan inmundo. Pero como Dios planificó la salvación y se despojó a sí mismo para hacerse hombre. ¿Cómo no voy a agradecerlo? Oré por mí para que Dios me perdone, porque le he fallado, porque he sido ingrato, porque he sido incrédulo, porque por cosas menores a veces dejo al Señor. Que Dios me perdone. Si hay alguien que quiere que yo haga la oración, levanta tu mano derecha y yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Voy a orar por ti, Dios te bendiga. Hay vidas que levantan sus manos. Qué bueno. Ponte de pie tú que has levantado tu mano para orar por ti, para pedir a Dios por ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Dile, Señor, aquí estoy. Perdóname. Perdona mi ingratitud, perdona. De cuántas cosas me he perdido, afanado, afanada en mis asuntos familiares, económicos, queriendo fama, queriendo logros humanos, estudios, profesiones, que son buenas, pero te dejé a ti. Un poquito más bajito la música. Pero te dejé a ti, que eres la base de mi vida. Quiero retomar esa presencia tuya en mi vida. Quiero retomarla. Perdóname, Señor. Díselo mientras oramos por ti. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por esta vida, con todo nuestro corazón. Vamos a pedir a Dios por él. Señor nuestro Dios, nuestro Padre celestial, y a cada vida que ha levantado su mano aquí, los que están en sintonía con nosotros, que también te piden perdón. Extiende tu mano sobre ellos, Señor. Perdona sus pecados. Límpialos de toda iniquidad, de toda maldad. Santifica sus vidas. Rompe cadenas, ataduras diabólicas, mentiras diabólicas, doctrinas diabólicas de sus vidas. Salgan de ellos. Sean transformados y bendecidos, hechos hijos de Dios, salvos por toda la eternidad, para la gloria tuya, Padre. Que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado, que la presencia de tu Espíritu Santo los envuelva, que tu presencia santifique sus corazones, y que sus enfermedades sean sanadas ahora, sean tocados aquellos que están enfermos, por Santo García que está enfermo, Señor, también por el nieto de una hermana que está aquí enferma, y por todos aquellos que están enfermos. Tócalos ahora, extiende tu mano de sanidad, quita sus dolencias, sus males, desaparezca toda enfermedad de sus cuerpos, opera milagros ahora, opera sanidades ahora, en el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén.
cojan el nombre y la oración.